Ok, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor hable a su vida esta mañana? Amén. Necesitamos comer la palabra, sentarnos a la mesa en esta mañana. Y sé que estamos en tiempos muy especiales, los que estamos viviendo, y a eso le ponemos atención porque somos entendidos, ¿cierto?, en los tiempos que estamos viviendo. Así que quiero que por favor abra su Biblia, pero antes de eso vamos a orar unos minutitos. Vamos a orar. Cierra sus ojos ahí, vamos a orar. Padre precioso, maravilloso, te damos honra y gloria y te pedimos, Señor, ahora que estamos juntos como iglesia, te pedimos, Espíritu Santo, que tú guardes, Señor, las familias que están aquí. Señor, oramos en esta mañana, Señor, por los que no están, por los que hoy día no pudieron llegar, por los que hoy día tampoco, Señor, a lo mejor les fue permitido, a lo mejor fueron obstaculizados de muchas formas y no están en tu casa. Señor, oramos por todos tus hijos, por los hijos de esta casa, Señor. Cubrimos sus vidas, Señor, sus corazones, y oramos por nuestra vida también en esta mañana. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables, Señor, y que tú seas el que traiga, Señor, el rema en esta mañana a nuestras vidas. Espíritu Santo, tú eres nuestro Dios maravilloso, Señor. Tú eres todo para nosotros, Señor. Tú eres el pan que tenemos que comer y que necesitamos comer, Señor, constantemente, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ok. Abra su Biblia en el libro de Levítico, capítulo 14. Levítico, capítulo 14, del verso 34 al 35. Vamos ahí a tener la lectura. Y sé que Dios, una de las cosas que va a hacer en los últimos tiempos antes de su venida, es que Dios va a traer un gran avivamiento. ¿Cuántos saben eso? Amén. Un gran avivamiento. Y parte de este gran avivamiento que Dios va a traer, porque el avivamiento a veces nosotros pensamos que viene solamente como lo hemos conocido hasta ahora, con las manifestaciones de los dones y también, por supuesto, pero además de eso, el Señor va a hacer una obra gloriosa en las familias de la tierra. Hoy día estamos teniendo un ataque frontal. No es un ataque por debajo, es un ataque frente a frente con el enemigo, ¿cierto?, con respecto a las familias. Hoy día el enemigo está dándole tan fuerte a las familias, tan duro, porque él está trabajando en el antidiseño y está queriendo, ¿verdad?, romper este diseño extraordinario que nuestro Dios creó, y que Él mismo lo tiene en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son familia. Y por lo tanto tenemos constantemente estos ataques, que sé que este año Dios va a hacer grandes obras en medio de las familias. Amén. En este primer día de este año vamos a declarar esto, que Dios va a hacer grandes cosas en las familias, porque vamos a servir al Señor en familia. Josué, ¿cierto?, el guerrero, él dijo, mi casa y yo y mi casa serviremos al Señor, ¿cierto? Entonces vamos a declarar que nosotros y nuestra casa, nuestra familia, toda nuestra familia este año tiene que venir a servir al Señor. Y vamos a ver cosas extraordinarias pasar en nuestras casas por causa de que Dios va a usar las familias para ir en contra de este ataque frontal que el enemigo está haciendo y que está destruyendo familias. Pero Dios está usando la iglesia del Señor,
que la iglesia del Señor va a ser una iglesia que se fortalece cada día en el Señor y en su palabra para poder ser esa arma fuerte y poderosa que va a derribar el gigante que el enemigo está levantando contra las familias de la tierra. Ok, Levítico 14 del 34 en adelante. Vamos a leerla en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, diga tierra de Canaán, la cual os doy en posesión. Es Jehová el que está hablando a Moisés. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Qué bueno que el Señor siempre ha estado muy interesado en nuestras casas, en nuestras familias. Y aquí podemos darnos cuenta que vemos los hebreos, ¿cierto? Los israelitas, cómo Dios los traía ya y los iba a introducir a la tierra de su heredad, de su bendición. Ellos ya habían vivido tantas cosas en el desierto, habían vivido tantas cosas, experiencias en Egipto. Ellos venían, ¿verdad?, de haber vivido cosas extraordinarias con el Señor, me refiero, y pruebas y cosas fuertes. Pero ahora ya estaba entrando, estaban prontos a entrar a la tierra prometida. Y esa tierra, ese lugar, Canaán, que era la tierra que Dios los trajo, esa tierra tenía lugares que estaban habitados por enemigos, ¿cierto? Y esos enemigos tenían que en algún momento ser derribados, conquistados por estos hebreos, por estos israelitas. Tenían que ser conquistados de tal manera que las casas que estaban ocupadas por estos enemigos tenían que soltar esas casas y ellos iban a poseer esas tierras, esas casas, esos lugares. Usted sabe que Dios tiene para nosotros mucha herencia que nosotros vamos a tomar. Amén. Hay lugares que Dios nos tiene asignado para que nosotros tomemos. Y nosotros vamos a tener que tener en cuenta esto que el Señor va a hablar en esta mañana. Y es que los enemigos, los cananeos, ellos sabían que iban a venir este pueblo que era fuerte, que tenía un Dios fuerte, que tenía un poder grande, y cuando se acercaba este pueblo a ellos terminaban siendo destruidos. Y ellos tenían que abandonar y salir huyendo de sus propias casas y soltar esos territorios, porque ellos sabían que esos territorios eran asignados a este pueblo que Dios había escogido. Pero ellos hicieron algo para poder, de alguna manera, traer maldición al pueblo de Dios. Y lo que ellos hicieron es que ellos ponían en las paredes de sus casas, escondían ídolos. Que nadie se diera cuenta, ellos escondían esos ídolos de ellos. Acuérdense que los cananeos tenían muchos ídolos. Entonces, los metían en las paredes y nadie se daba cuenta. Y ellos, claro, cuando venían, ¿cierto? Cuando venían los hebreos, ellos tomaban posesión y todo, pero
venía maldición porque eran ídolos que estaban ahí en ese territorio. Eran parte de la adoración al enemigo que estaba ahí, ¿verdad? Era parte de lo que estaba afectando y estaba trayendo esa maldición a la casa. Y se manifestaba con unas manchas verdes y unas manchas rojizas. Entonces, cuando estaban los hijos del Señor tomando esa casa y viviendo allí, de repente se daban cuenta que aparecía esa lepra en la casa, que eso es lo que al final Dios decía: hay lepra en esa casa. Es porque había, cierto, algo que estaba contaminando el lugar donde ahora iba a ser un altar para Dios, un altar santo y puro para Dios. Había algo que estaba ensuciando ahí. Había algo que estaba impidiendo que se manifestara esta bendición que Dios quería darle a su pueblo, porque Dios había preparado todo este diseño para que ellos tomaran Canaán, ellos fueran los que conquistaran ese territorio y ellos iban ahí a vivir, iban a sembrar, iban a cosechar, iban a prosperar, iban a ser bendecidos, porque el Señor, su plan siempre es que nosotros avancemos, prosperemos, ¿cierto? En muchas áreas, y Dios tenía ese plan para su pueblo. Pero este problema de la plaga les estorbaba la bendición de Dios. Y esta plaga representa el pecado. Diga pecado. Pecado. Hoy día esto es una figura para nosotros. Hoy día nuestras casas no se llenan ¿verdad? De moho, bueno, también por la humedad, pero no se llenan de lepra, ¿verdad? Naturalmente, pero sí espiritualmente en nuestras casas puede haber lepra. ¿Y sabe lo que pasaba? Que cuando se descubría esta lepra, ellos tenían que llamar al sacerdote, tenían que preguntar y examinar, y tenían que salir de la casa y tenían que hacer toda una inspección, tenían que empezar a examinar qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué está así la casa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y el sacerdote, ¿verdad? Que tenía el discernimiento, el sacerdote que era el que Dios usaba, ¿verdad? En ese momento, él podía descubrir y traía una purificación y toda una limpieza a través de una redención que hacían con una ofrenda de animales, de aves y todo un asunto espiritual que se hacía allí. Y hoy día quiero decirles que lamentablemente también esto sucede en muchas de nuestras casas. Dios quiere que vivamos nuestra herencia de ser hijos de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos el estar plenos con el Señor en todas las áreas, ser plenos como ministros, si es que ministramos, si es que tenemos ministerios, ser plenos como familia, como esposos, ¿verdad? Los casados, ser plenos como familia en la casa, ser plenos, tener una familia plena, estar dichosos, estar contentos, no porque tengamos riquezas a lo mejor naturales, porque a lo mejor en lo natural vamos a vivir procesos de enseñanza y muchas veces vamos a pasar muchas necesidades, pero quiero decirte, cuando está la presencia del Señor ahí, cuando está Dios ahí, cuando esa casa es un altar a Dios, entonces podemos vivir la plenitud de Dios y podemos vivir los milagros del reino y podemos vivir la manifestación sobrenatural de la provisión en nuestras casas, aún en medio de cualquier prueba que estemos viviendo. Amén. Pero no es así. Muchas veces no es así. En las casas hay tantas cosas que están pasando y que el Espíritu Santo me ministraba mucho algunos días atrás con respecto a tantas dificultades que el diablo hace para estorbarnos la bendición a nosotros en nuestras casas. Tantos planes que el enemigo, ¿verdad?, desata, tantas cosas que están ahí para ir en contra de lo que el Señor sí tiene para nosotros. En primer lugar, tenemos que establecer en una casa, ¿qué cosa?
el señorío de Cristo. Cristo es el Señor, diga, de mi casa. Si Cristo no es el Señor de mi casa, entonces hay otros falsos dioses que están gobernando mi casa. ¿Sabe que hoy día con el tema de los mascotitas, verdad? Que hoy día la gente se ha volcado tanto a los animalitos y no digo que esté mal, pero digo que los animales tienen que tener su lugar de animales, no su lugar de personas. Hoy día está pasando tanto que las personas no quieren tener hijos, pero sí perros. Sí, perritos, porque el perrito te da menos problemas. Los hijos dan muchos problemas. Los hijos, cuando después ya son... conversaba con unas personas en Colombia, y un joven que venía manejando en uno de los viajes que hicimos, y él decía: tenemos tantos años, 40 y algo, no tenemos hijos porque no queremos tener hijos. Porque los hijos traen muchos problemas, después son adolescentes y hay que tratar con ellos y tanta cosa que... Y no se acordaba él que él también fue adolescente y que sus padres tuvieron que tratar con él, todas esas cosas. Entonces, pero tenemos perritos y los perritos los llevamos y los perritos hacemos esto. Y sabe, muchas veces los perros dominan una casa y los demonios gobiernan a través de los animales. Los demonios gobiernan, ¿en qué sentido? En que en una casa a veces la gente dice: no vamos a salir a tal parte porque no podemos dejar el perrito, no podemos dejar el gatito, no podemos dejar aquí. Entonces, como no lo podemos dejar, no podemos salir a la iglesia, no podemos salir a hacer cosas, no podemos, porque al final hay demonios que están gobernando nuestras casas a través de los animales. Entonces el diablo quiere ministrarnos de cualquier forma, quiere ministrarnos. Pero nosotros tenemos que tener el discernimiento afilado. ¿Quién nos está ministrando? ¿Nos está ministrando el Señor? ¿Nos está ministrando la palabra? ¿Estoy haciendo la voluntad del Señor? Muchas veces el enemigo pone esas trampas, ¿verdad? Para que sea el enemigo el que nos gobierne nuestras casas. Y por eso que yo debo declarar el señorío de Cristo en mi casa. Y cuando no está el gobierno de Cristo, el señorío de Cristo, entonces hay una puerta abierta a los demonios y al enemigo. ¿Cómo llegaba una casa a hacerse leprosa? Bueno, ya les conté la historia. A través de lo que hacían los cananeos, lo que hacían los enemigos de poner esos ídolos, ¿cierto? Escondidos, estaban escondidos, eso no estaba a la luz, eso estaba ahí, ¿cierto? De una manera que no se vieran tanto. Y hoy día nosotros tenemos tantas puertas abiertas. Muchas veces estuve hace algunos años atrás escuchando, no sé si ustedes recuerdan un video de un hombre, porque voy a hablar de un ámbito que tiene que ver con el computador, tiene que ver con la pornografía. Y este hombre era un hijo de cristianos. Yo le he contado esta historia, pero se la voy a volver a contar porque hace mucho tiempo que no la cuento. Él era un hijo de cristianos y él en su casa era una casa donde había temor de Dios. Los padres tenían una casa donde había temor de Dios. Pero este muchacho, cuando salía a su casa, pasaba por los kioscos. En ese tiempo los kioscos, hoy día parece que ya casi no quedan kioscos. Estaban esas revistas y ella le empezaba a mirar eso y empezaba a mirar y empezaba a mirar y empezaba a mirar. Y después ya se fue acostumbrando, después ya lo fue comprando, después la fue adquiriendo y se fue alimentando y alimentaba este espíritu. Al punto que más adelante, el hombre empezó a tener un espíritu tan fuerte porque el demonio se alimentaba dentro de él, viniendo de padres cristianos, viniendo de una casa donde le habían enseñado la palabra y el temor de Dios.
Por eso que quiero decirles algo. Lo único que nos va a libertar de la tentación es vivir una vida con el Señor. No es que los padres, mire, qué lindo que los padres nos enseñaron, sí, tremendo, y eso es importante, muy importante. Pero en el momento de la tentación, lo que te va a librar es tener una vida con el Señor temiendo a Dios. El temor de Dios es lo que te va a librar de la tentación. Si no hay temor de Dios, déjame decirte, cualquier lección, cualquier información en la mente, eso se borra en la tentación. Digas el temor de Dios. Por eso que es tan importante nosotros caminar teniendo una vida diaria devocional con el Señor, teniendo una vida donde nosotros tengamos el oído espiritual para escuchar al Señor cuando nos reprende, cuando nos redarguye, cuando nos convence de pecado, porque el Espíritu Santo está para ayudarnos. Pero muchas veces no lo escuchamos. Muchas veces ya hemos adquirido tal forma de pecar que ya no escuchamos al Señor. Pero quiero decirte, el Espíritu Santo está ahí y quiere ayudarnos. Y este muchacho, este hombre que le estoy contando esta historia, este hombre empezó a tener tanto desarrollado, ¿cierto? Este hambre por la pornografía, que comenzó a violarse las niñitas a la salida de los colegios. Y pasó el tiempo y no lo podían descubrir quién era. Hasta que pronto vino un tiempo donde más que violarlas, las mataba. Hasta que al final, bueno, cuento corto, a él lo electrocutaron, le dieron la pena máxima, pero él se arrepintió en la cárcel antes de morir y dejó su testimonio. Quiero decirles, es tan importante tener en cuenta, ¿verdad?, las cosas que nos hacen daño, las cosas que son dañinas. Y nosotros hoy día tenemos un sacerdote. En Hebreos 4 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice: retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote. Diga: yo tengo un sacerdote. El sumo sacerdote, que es Cristo, ¿verdad?, que se compadece de nosotros. Así que Él nos va a ayudar a descubrir qué cosa, qué lepra podemos tener nosotros en nuestras casas. Y bueno, este hombre, antes de morir, él dijo: quiero decirles, yo fui tentado en kioscos a la salida de la casa, pero hoy día hay un computador que está todos los días en las casas. Hay puertas que están allí todos los días en las casas. Entonces tenemos que nosotros estar atentos para que no haya ninguna puerta que el enemigo encuentre abierta, ensuciando, ¿verdad?, ensuciando nuestra casa, nuestro ambiente, nuestra atmósfera. Y hoy día tenemos muchas veces, vemos películas violentas. O sea, no tenemos cuidado aún de lo que vemos por televisión. Películas sangrientas, y están los niños ahí, ¿verdad? No tenemos cuidado de la sensibilidad que tienen los niños. Los niños ellos son los profetas de este tiempo, nuestros niños, nuestros pequeñitos. Dios nos habla a través de ellos. Por lo tanto, esa sensibilidad también les va a afectar a ellos, el ver cosas que no son para niños. Y son cosas que nosotros como padres, ¿verdad?, como padres, como abuelos, tenemos que discernir para ir formando esta generación que está viniendo y que la tenemos que formar sana y libre de todas estas obras
de tinieblas. Así que no debemos entretener, ni hospedar, ni abrirle puerta, diga, a los demonios. A los demonios. Amén. ¿Qué tipo de música estamos escuchando en nuestras casas? Muchas veces. O sea, decimos, bueno, mire, si esta música yo la escuchaba cuando era joven, con esta música yo pololeaba, con esta música, ¿cierto? Pero no es una música que está consagrada, y mucha de esa música está consagrada al revés. Los israelitas descubrían que había lepra en la casa. Y cuando había lepra, estas familias entraban en cuarentena durante 7 días para limpiar. O sea que había un proceso, diga, de limpieza. Proceso de limpieza para los habitantes de la casa. Limpieza en las casas. Debemos identificar cuáles son las raíces de lo que estamos viviendo. Si no estamos si no estamos viviendo como familia plenamente, ¿cierto? Si estamos bajo mucho ataque del enemigo, en muchos aspectos tenemos que hacer este trabajo por 7 días. Bueno, aquí se hacía 7 días, pero usted tómese un tiempo con el Señor. Estos primeros días del año, tómese un tiempo, busque al Señor en ayuno, busque al Señor en oración, pregúntele al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame, Espíritu Santo, qué es lo que nos está robando, qué es lo que nos está quitando, ¿verdad? Qué es lo que nos está estorbando nuestra bendición, nuestra herencia, qué cosa es, dónde está la raíz de la crisis que estamos viviendo a veces. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a descubrir estas cosas. El salmista en el Salmo 139, verso 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Tenemos que llegar a esto constantemente, constantemente. Nuestro corazón tiene que ser presentado al Señor. Examíname, Señor, Señor, ¿qué es lo que tiene mi corazón? ¿Qué cosas están estorbando aquí, Señor? Hay orgullo en mi corazón, Señor. ¿Qué cosas están afectando esta casa, esta familia? Porque la lepra es pecado y es la legalidad que el diablo usa para que entre en el enemigo. Si la lepra, que comenzaba con una mancha en la pared, no se trataba a tiempo, eso se iba extendiendo por todas las paredes y por todas las habitaciones de la casa. Porque déjeme decirle que el pecado avanza. Si no lo sacamos a tiempo, si no lo frenamos al tiempo, ¿verdad? Si no lo descubrimos a tiempo, el pecado avanza. Entonces tenemos que nosotros estar atentos, estar alertas ahí. Y dice que, fíjese que lo que pasaba cuando ya toda la casa estaba contaminada, no había posibilidad de limpiarla, sino que había que demoler la casa. Eso es lo que dice la Escritura, demoler la casa. Hoy día vemos que hay muchas familias que el diablo ha demolido la casa. Hay familias que están en divorcio ya, ¿cierto? Se separaron, ya el diablo demolió esa casa. Hay espíritus de suicidio, de divorcio, de escasez, de pobreza, de miseria. Entonces debemos descubrir con la ayuda del Señor cuáles son las raíces. Sabe que siempre el Espíritu Santo me lleva a eso en mis oraciones, a pedirle a Él mismo que me ayude a descubrir las raíces, porque no podemos cortar ramas y muchas veces queremos cortar ramas para solucionar algunos problemas, pero si las ramas las cortamos vamos a tener una solución momentánea, pero no vamos a llegar a la solución real, que es sacar la raíz. Así que vamos a ponernos en este discernimiento este año, ¿verdad? De detectar raíces, porque nuestra familia tiene que ser una familia de reino, de bendición, de herencia, de restauración. Mire, y si ha habido situaciones difíciles, errores, ¿verdad?, que habemos cometido
Y todos hemos cometido errores. Nadie puede decir, no, yo vivo una vida que no me equivoco nunca. No, todos fallamos, todos de repente tenemos arranques de ira, arranques de cosas que no tienen que ser, y que eso va a ensuciar y que eso va a traer maldición a nuestra casa. Pero tenemos que tener un corazón de arrepentimiento, un espíritu de arrepentimiento, ¿verdad? De que si cometimos un error, si le hablamos mal a alguien, si tuvimos una conducta equivocada, tenemos que ir y pedir perdón y restituir daños. Porque no se trata solamente de ir y pedir perdón y hacer lo mismo, ir y pedir perdón y hacer lo mismo, y caer en lo mismo, y caer en lo mismo, pero no tenemos cambio. Tenemos que tener cambios, y eso es arrepintiéndome. ¿Sabe qué? Parte de lo que Dios ha hecho en los avivamientos pasados, parte de lo que desata el avivamiento es en la confesión del pecado públicamente. Esto es tremendo. Venir acá y decir, que alguien diga, yo quiero levantar la mano, yo quiero pedir perdón porque yo hice esto, y otro viene y Eso es tremendo. O sea, eso es algo que tenemos que llegar a un punto de ser tan humildes, ¿verdad? Y de humillar la carne, porque a la carne le cuesta mucho reconocer, porque somos orgullosos. Aquí hay gente que se fue de la iglesia porque el apóstol le falló en algo y no perdonó nunca esa ofensa. Entonces el orgullo es más fuerte que cualquier cosa muchas veces, y tenemos que renunciar al orgullo. ¿Cuántos son de ese equipo del orgullo? Levanten su mano. Yo soy de ese equipo que tengo que buscar maneras de humillar la carne constantemente, porque se me sube la carne. Entonces hay que humillarla, hay que decir, yo te pido perdón, yo reconozco, yo hice esto. Esposo, perdóname, te contesté mal, no dije lo bien, no hice lo correcto, no te consulté, no te pedí a ti, ¿verdad? El consejo tampoco, no lo conversamos. ¿Cuántas cosas hacemos mal? Pero quiero mostrarles 8 raíces de lepra. ¿Cuántos quieren saber las 8 raíces de lepra? Amén. Levante su mano. ¿Cuántos quieren saber? Amén. 8 raíces de lepra, porque tenemos que descubrir esas lepras que están afectando nuestras casas, nuestras familias, y nos están robando tanta bendición. Primero, se abre la puerta en una casa cuando hay rebelión. La rebelión es un espíritu muy fuerte que tiene que ver con querer algo, ¿verdad? Rebelarse a Dios, rebelarse a la palabra, rebelarse a la autoridad delegada de Dios. Es rebelión. La rebelión es que no quiero hacer lo que me mandan, no quiero hacer esto, hago lo que yo quiero hacer. Rebelión en los hijos, a veces con los padres. Rebelión entre los hijos espirituales con los padres espirituales. Hay mucha rebelión que hay que romper y descubrir en el corazón. A veces somos livianos para ver, a veces hacemos las cosas a nuestra forma y no nos damos cuenta que tenemos rebelión escondida. Y cuando tenemos rebelión, tenemos un grave problema con Dios, porque Dios no convive con la rebelión. Acuérdense que Satanás fue el primero que trajo rebelión en el trono. Él levantó rebelión allí. Él quiso parecerse y quiso mostrar y quiso él brillar como Dios. Entonces la rebelión, yo estaba analizando Jezabel en la escritura. Cuando vemos la historia de Jezabel, vemos que ella era, ¿cierto?, una esposa del rey Acab. El rey Acab, rey de los israelitas. Y ella introdujo la adoración a los ídolos, a los falsos, a los dioses de Baal y de Acera. Entonces, ella fue una mujer con mucha rebelión, que trajo rebelión a su matrimonio, trajo rebelión a todo un pueblo,
Entonces de ahí, ¿cierto? De esa historia se descubre que hay una potestad también que es jezabélica, que es Jezabel, que muchas veces gobierna y gobierna en las casas, gobierna en los matrimonios. Hay gente, ¿verdad?, que está bajo esa manifestación jezabélica, donde si en el matrimonio hay uno que está bajo Jezabel, el otro le tiene miedo, porque así opera, bajo intimidación. Jezabel intimida, diga intimida, intimida. Entonces, si en tu matrimonio, ¿cierto?, hay una intimidación o hay una manipulación, eso es jezabélico y eso hay que derribarlo. Eso no viene de parte del Señor, ahí no está Dios, ahí están las tinieblas gobernando en ese matrimonio y en esa casa. Y este es el tiempo donde el Espíritu Santo, a través de la voz profética, va a traer muchas cosas para romper esas obras de tinieblas, porque Dios quiere en este tiempo establecer el reino de Dios. Dios quiere en este tiempo que se descubra dónde está operando Satanás. Entonces no podemos alianzarnos con esos espíritus. Las esposas no pueden ser jezabélicas con sus maridos, ni los maridos machistas con sus esposas. No es de Dios. Dios vino para unirnos y levantarnos como hombre y mujer juntos, bajo el diseño del matrimonio, donde ambos hablan las cosas y no uno pone el pie sobre otro, porque ahí está Satanás obrando, ahí está lepra en la casa. Y los que sufren no solamente el matrimonio, sufren los hijos, sufren los nietos, sufre toda una familia. Porque cuando está metido Satanás, déjeme decirle, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Él no vino a bendecir a nadie. Así que tenemos que nosotros tomar en el temor de Dios esta enseñanza. Podemos ser matrimonios plenos y felices. Mujeres, amemos, dice la Biblia, que la mujer debe respetar al marido y el hombre amar a la esposa. Amar a la esposa, amarla. Muy bien, muy bien. Usted da testimonio de eso. Usted da testimonio. La esposa, estoy hablando de la esposa. Da testimonio. Bien. Pero mira, por eso que el diseño del Señor, el diseño del Señor es lo que va a tener bendición en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras casas. Así que rompemos con esa obra de rebelión en las casas en el nombre de Jesús. A veces ese espíritu viene generacionalmente. Hay espíritus tan fuertes que son los que tuvieron atada la casa de los padres y de los abuelos. Y hoy día atan la vida de los padres, ¿verdad? O de los hijos. Y más adelante atarán a de los nietos, si es que nosotros no ponemos atajo a esta obra de tinieblas. Amén. Otra raíz de lepra, el resentimiento o la falta de perdón. Cuando nosotros no nos perdonamos, ¿cierto? No perdonamos ni nos perdonamos a nosotros mismos. A veces la gente no se perdona a sí misma y tiene mucha amargura por los fracasos, por las frustraciones, por lo que no tuvo, por lo que no vivió, por muchas cosas. Y esos resentimientos los hacen ser personas que viven en amargura. Y son esposos en amargura o son esposas en amargura. Y tenemos que perdonar. Perdonar si alguien nos falló, ¿verdad? Si en el matrimonio hubo ofensa, perdonar. Dice la palabra que no debemos de pasar, no debemos de acostarnos enojados, ¿cierto? El enojo no puede durar hasta el otro día, porque si no, la oración va a ser estorbada, dice la palabra del Señor. Y yo no quiero que mi oración sea estorbada.
Y los esposos tienen que tener una oración fluida porque son los que están trayendo la palabra, la claridad, la revelación, el diseño del Señor a esa casa. Amén. Entonces la oración no tiene que ser estorbada, no tiene que ser estorbada en el nombre de Jesús. Declaramos que se rompe cualquier resentimiento, ¿verdad? Cualquier dolor del pasado. A veces son heridas de la juventud, pero hay que hacer un paralelo, hay que hacer vamos a hablar, vamos a mostrar, ¿verdad?, nuestra herida, y nos vamos a perdonar y a sanar en el nombre poderoso de Jesús. Este es tiempo de sanidad, es tiempo de restauración. Número 3. El pecado oculto no confesado es una raíz de lepra. No confesar, guardarse cosas. Sabe que estos días he estado tan impactada. Me contaban de un matrimonio que hace 30 años el esposo tenía otra familia, otro hogar, por 30 años. Y después de 30 años recién se pudo descubrir. Entonces, ¿cómo en 30 años no te arrepentiste algún día? Hasta que te pillaron. No confes. El pecado dice que el que encubre su pecado no prosperará. Eso lo dice la palabra. El que esconde su pecado, el que lo encubre, el que lo esconde, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a confesar el pecado? Amén. Confiese su pecado, mire, sea libre, confiese lo que sea, lo más terrible, confiéselo. Es lo más libertador, confesar cualquier tipo de pecado. Es necesario confesar el pecado para no morir atados, porque hay gente que le cuesta mucho morir porque tiene muchas cosas que están ahí escondidas. Pero Dios está haciendo que nuestro corazón sea puro delante del Señor. Él viene a buscar una iglesia pura, una iglesia que tenga esta pureza, ¿verdad? Y que manifieste esta pureza. Número 4, otra raíz de lepra, el amor al dinero más que a Dios. Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y por eso algunos se han desviado, porque no tienen sus prioridades en orden. Mateo 6:33 dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El dinero es un medio, pero no es un Dios. El Señor es el dueño del oro y la plata. Él es el que nos provee. Amén. Él es el que nos provee, no es Mamón. Así que nosotros no vamos a servir a Mamón, no vamos a adorar a Mamón. El amor al dinero es el problema. No es el dinero, es el amor al dinero. Cuando amamos el dinero, ahí tenemos un problema al corazón. Por eso es que el Señor nos habla tanto de varios principios importantes en nuestro corazón del dar, ¿verdad? Del darle al Señor, lo que significa, lo que es de Dios y todo. Porque esto nos va hablando del corazón, limpiarnos de este amor al dinero. Número 5. La murmuración. La murmuración es una lepra. A veces nos sentamos a la mesa y empezamos a hablar mal de gente. Y ahí viene la lepra. Viene lo que ensuciamos, viene lo que estorba nuestra atmósfera. El hablar mal de las autoridades, el hablar mal de los hermanos, el hablar mal de la iglesia, el hablar mal. No, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad?, a romper con la murmuración. Es pecado. Diga: la murmuración es pecado. Es pecado. Usted no murmure, no le dé no abra esa puerta en su casa, porque a veces eso trae tanto daño. A veces la esposa murmura del esposo, el esposo murmura de la esposa, y así aún en las mismas familias, ¿verdad?, hay murmuración, y eso va a dañar la bendición, va a dañar los alimentos, va a dañar la economía de una casa. Todo eso trae
trae maldición. 3 cosas que la tierra hace. Primero, la tierra se puede tragar a sus moradores. La tierra puede vomitar a sus moradores. Y tercero, puede darle fruto a los que habitan en ella. Y eso es lo que queremos, que nuestra tierra dé fruto. Amén, que no nos trague, que la tierra no nos vomite, que la tierra pueda darnos el fruto que estamos esperando. En el nombre de Jesús. Sexto, y esto ya les hablé, el desorden sexual o la pornografía en el hogar. Eso es algo que trae una lepra terrible y va a dañar el matrimonio, va a dañar mucho la mente, el corazón, y es una obra terrible de tinieblas. Número 7, el robar lo que le pertenece a Dios. Dice Proverbios 11:24, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Entonces, robar lo que le pertenece a Dios, dar a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Tenemos que pagar nuestras deudas, tenemos que pagar lo que debemos, ¿cierto? Dice la palabra, no debáis a nadie nada, sino que al que respeto, respeto, al que honra, honra, al que tributo, tributo. Trae los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y así yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Número 8, la mentira. Mentir, ¿cierto? Es lepra. La mentira es lepra. Tenemos que buscar que nuestros labios sean santos para el Señor. De una misma llave no podemos salir agua dulce y agua amarga. Nuestros labios son para adorar, nuestros labios son para declarar la verdad. Así que de la mentira, y hay personas que viven en tanta mentira, tanto engaño, tanta falsedad. Pero es tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. Póngase de pie, vamos a orar, porque queremos que nuestras casas sean casas de bendición. Que sean casas donde haya seguridad. Que el que llegue sienta, que los hijos sientan seguridad en nuestras casas. Que nuestra familia, ¿verdad?, sienta seguridad, porque ahí está la presencia del Señor, y donde está la presencia del Señor va a haber seguridad. Amén. Si a usted el Señor le habló en algo, puede pasar aquí adelante y vamos a orar juntos. Yo soy la primera que estoy en esta oración. Soy la primera que necesito discernimiento espiritual para saber la raíz de cosas que estorban nuestra bendición, cosas que están estorbando nuestra bendición. Hay cosas que están veladas, ídolos que están escondidos ahí en las paredes. Ídolos. A veces amamos tanto a las personas más que a Dios. A veces amamos al dinero más que a Dios. A veces amamos el trabajo más que a Dios. A veces amamos la profesión más que a Dios. Yo he conocido gente que trabaja en la mina en Antofagasta, en Codelco. Oye, esa gente ama el trabajo, ama la mina como que fuera un dios. No le toquen su Codelco, no le toquen su minita, porque tremendo. Hay ídolos escondidos que están en el corazón y que nos estorban para ver la bendición del Señor. Hay tanta bendición que Dios quiere darnos. Hay tanta tierra que Dios quiere que nosotros poseamos. Y que esa tierra sea una tierra buena de leche y miel. Que sea una tierra donde tú plantes y coseches. Que sea una tierra donde el que llegue ahí reciba del Señor también. Sea redarguido, sea cambiado, sea transformado. Porque si yo busco ser transformada en mi propia casa, entonces voy a provocar que otros
que otras familias también sean transformadas a lo que Dios tiene. Vamos con una adoración mientras oramos. Nos vamos a arrepentir. Nos vamos a arrepentir delante del Señor. Precioso Señor, tú nos has redarguido, Señor, a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú eres el que nos redarguye, el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Señor, yo te pido por estas casas, por cada una de estas casas, Señor, que están representadas aquí por tus hijos e hijas. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú saques la lepra, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdanos a descubrir la lepra de nuestras casas, Señor Jesús. Ahí donde el diablo está, Señor, trayendo lepra a las familias, trayendo lepra, Señor, a la relación con los esposos, esposo con esposa, la relación con los hijos, la relación entre hermanos. Señor, reprende, Padre, la lepra. Señor del cielo, en esta mañana, papá, Espíritu Santo de Dios, clamamos en esta mañana, clamamos, mi Dios, por tu ayuda, clamamos, Espíritu Santo, y te pedimos perdón, Dios del cielo. Señor, si hay pecado, mi Dios, si hay pecado que está estorbando y ensuciando la casa, Espíritu Santo, abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros ojos y abrimos nuestro corazón, Señor, en esta mañana, papá, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo.